Bueno, hola a todos. Quiero introducirme directo, como decía hoy Gaby, cuando arrancamos con el tema, para usar bien el tiempo. Pero, ¿saben qué quiero decir? ¿Vieron todos la publicidad, el video que hizo Gaby sobre Next? Al principio, sobre los odres nuevos y el vino viejo. ¿Lo vieron? Ese videito. Bueno, creo que eso es vital. Gracias ahí, Rocío Ruiz, por responderme. Es vital ese concepto. Eh, Gaby habla del libro que escribimos junto con mi esposa, que es Ser Iglesia hacia un nuevo paradigma. No son hojas de marihuana. Si quieren ver bien, lo van a tener que comprar. No es tan rompe paradigma como para poner hoja de marihuana en en la tapa, ¿verdad? Son lazos de amor. Para los que conocen de plantas, son lazos de amor. Bueno, la idea de pensar en un nuevo paradigma de la iglesia es no poner remiendos viejos, remiendos nuevos en un vestido viejo. ¿Saben qué? Si nosotros queremos hacer pequeños cambios, ustedes están escuchando un montón de cosas hoy, algunas les suenan, otras no, otras son nuevas, y siempre está como el deseo de, lo escuché en varias de las preguntas, bueno, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo llevamos esto a nuestras iglesias? ¿Cómo hablamos esto en nuestras congregaciones? Y saben que hay que cambiar la cabeza por completo, porque si vos querés cambiar una sola cosita, va a ser para peor, va a desgarrar todo el vestido, va a traer problemas, y lo peor de todo esto es que después van a decir, ven, que no funciona, porque al final trajo más problemas de las soluciones que trajo. Y genera más problemas que soluciones cuando tratamos de cambiar una sola cosa sin cambiar el corazón, sin cambiar la mentalidad, sin cambiar el paradigma. O sea, hay que revolucionar la manera en que pensamos, la iglesia, no cambiarlo a una forma que nosotros te digamos, sino ir al texto bíblico y encontrar ahí verdades que siempre estuvieron reveladas, pero que hoy, por los tiempos que vivimos, por los planes de Dios, vaya a saber por qué cosa, estamos como más listos para entender ciertas cosas. Dios es muy paciente con nosotros y a través de la historia va esperando y cada vez se va revelando más, cada vez va mostrándonos más cosas, no porque Él no se haya revelado ya, sino porque nosotros a veces somos muy lentos para entender, y la iluminación del Espíritu Santo va esperando algunos tiempos sociales, algunas cosas que van pasando, y creo que en este tiempo de pandemia, como que Dios está aprovechando para arraigar conceptos en todos nosotros que ya estaban dichos, ya estaban expuestos, ya estaban ahí, pero bueno, ahora es como el tiempo para que la iglesia los pueda vivir. Entonces me voy a sumar, voy a decir algunas cosas, les quiero compartir pantalla, vamos a ver si me sale bien, calculo que sí, porque, vamos ahí, muy bien, me está saliendo bien, ¿verdad? Ok. Quiero poner algunas bases, a ver, vamos bien con el tiempo, me voy a poner acá el celu. Voy a poner algunas bases rápidas que son genéricas, generales, que seguramente ya lo escucharon, pero por las dudas las voy a decir. Lo que voy a decir ahora no es nada Next, pero bueno, al menos creo que no, pero vale la pena mencionarlo, ¿ok? Les voy a mencionar algunos versículos. Voy a ir muy rápido, pero después ustedes pueden anotar los versículos y volver una y otra vez y revisar, porque en algún momento vas a decir, este pelado me está mintiendo, esto no es así, porque te va a chocar algunas cosas, ¿ok? Después volver al texto bíblico y pedirle que el Espíritu Santo te vaya confirmando si así es, o también corrigiendo si hay alguna cosa que esté diciendo que no está de acuerdo a la palabra. Dice Efesios 4, 11, 13, y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Seguimos un poco más. 1 Corintios 12, 4, 7, dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, es la fuente de todos ellos. ¿Bien? Yo lo dije en Reina Valera, ahí está en NTV. ¿Vieron cuando uno directamente lo dice como ya lo tiene aprendido? Hay distintas formas de servir. La Reina Valera dice, hay distintos ministerios, pero en realidad la palabra ministerio viene de diaconía, que significa servir. Entonces, acá la NTV dice distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor,
Dios trabaja de diferentes maneras, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y último versículo que comparto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok, 3 versículos rápidos que les digo, para 3 pasajes, porque algunos son más de versículos. Y me detengo en esta pequeña, este pequeño concepto de don. Los dones son, entonces, capacidades especiales dadas por Dios para edificar a la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Si volvemos al texto de Efesios, ¿no? Me está yendo por el otro lado, constituyó apóstoles, o sea, le dio dones a las personas para que perfeccionen a la iglesia, para que cumpla la obra del ministerio. ¿Sí? Seguimos entonces. Acá lo tenemos en un gráfico. Este gráfico está en el libro. Ahí habla de distintos dones, ¿no? Puestos como distintos ladrillos de una construcción: misericordia, sanidad, profecía, evangelismo, liderazgo. Y hay algunos en blanco porque hay un montón de dones y no quería quedarme limitado a algunos, ¿no? Nosotros con nuestros dones edificamos a la iglesia para que la iglesia cumpla el ministerio de la reconciliación. Muy bien. Vamos a una primera idea, rápida. Todos tenemos dones. Si te estás preguntando, yo no sé si tengo dones, la otra vez vi un posteo de mucha gente que está en conflicto con esto, no sé si tengo dones, por ahí Dios se olvidó conmigo. La respuesta es sí, tenés un don, por lo menos uno, ¿ok? Todos tenemos dones. Número 2, los dones son regalos. Esto significa que no hiciste nada para merecer el don que tenés. Esto es, Dios dijo, voy a darles dones a las personas y repartió los dones en todos nosotros. No hicimos nada para merecer los dones, ¿ok? No hay nada que nosotros hayamos hecho, no es algo que se gana, es dado por gracia. Por eso es un don, un regalo. Y el consejo es, ni dudes si tenés dones, ni te jactes si los tenés, usalos, ¿ok? Porque como son regalos, si vos dudas, y no sé si tengo dones, tal vez, Dios te lo dio, o sea, lo tenés. Y si vos dudás, estás poniendo en duda nada más y nada menos que a Dios. Y ese es el concepto de falsa humildad. Yo la otra vez lo escuché al Dave Cabral hablando un poquito de la falsa humildad y me encantó su definición, porque él decía, la falsa humildad es decir algo de vos mismo que es lo que Dios no dice. Y venía hablando Cristian y Gaby de la identidad, y esto que todos nosotros decimos muchas veces, de somos lo que Dios dice de nosotros, pero muchas veces nosotros tenemos nuestra propia creación de identidad, decimos, no, yo no puedo esto, o yo no soy esto, y eso es una falsa humildad, cuando decís, no, y yo no quiero, porque no sé, porque vos estás diciendo que lo que vos decís de vos mismo es más importante que lo que Dios dice. ¿Okay? No dudes, pues la duda es un pecado en este caso, porque estás dudando de lo que Dios dijo. Si Dios dijo que te dio un don, eso es cierto, es verdad. Tampoco te vayas para el otro extremo. Ah, sí, porque yo tengo este don, porque mirá lo que puedo hacer. Es un regalo, papá. No hay nada que vos hayas hecho para tenerlo. Es un regalo de Dios. Ni dudes, ni te jactes, tenés que usar los dones. Seguimos. Todos son importantes. No hay dones mejores y dones peores, ¿sí? Los dones son funcionales al cuerpo. Ustedes me pueden decir, bueno, pero Pablo dice, anhelen los mejores dones, ¿no? Entonces hay mejores dones. Pero si lo lees en contexto, lo que está hablando es de justamente los que pensamos que son los peores dones, son los más necesarios, porque en realidad lo que está queriendo hacer él es equilibrar la balanza, para que no diga, no, yo soy profeta, entonces soy mejor. Entonces te dice, no, pero papá, el don de servicio también es súper importante. Es más importante ese que vos, ¿entendés? Es como para bajarle el orgullo al que por tener algún don más vistoso o más funcional en la estructura se cree más. Es como Jesús diciendo, los últimos serán los primeros. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que buscar todos ser los primeros? No, lo que está diciendo es que no busquemos los lugares. ¿Me explico? Pero bueno, esto es como, necesita más desarrollo, pero les pido que me crean, y si no, que le pregunten al Espíritu Santo. Todos los dones son importantes, no hay un don mejor que otro. Las listas, vieron que hay distintas listas de dones en el Nuevo Testamento, hay distintos libros acerca de dones hablan, ¿no? De la lista de Romanos, la lista de Corintios, la lista de Efesios, mencionan algunos también de otros pasajes de Corintios o de 1 Pedro. Las listas no son completas. En ningún momento el apóstol Pablo o Pedro dijo, bueno, a ver, vamos a escribir la lista de dones de la iglesia. Número 1, apóstol. Número 2, profeta. O sea, no son completas. También hay un montón de razones por las cuales esto es así. Una, digo solo una para
para mostrar veracidad de lo que digo. En algunas listas aparecen unos, en otros aparecen otros, en unos aparece uno primero, en otra lista aparece ese que está después, en otra aparece 3 veces uno, en otro no aparece nunca o aparece una sola vez. Entonces, esto es una clara muestra de que en ningún momento la intención del autor o de los autores fue hacer una taxonomía de dones. Eso lo tenemos nosotros porque estamos en el siglo XX, porque somos occidentales, porque estamos atravesados por la modernidad y un montón de cosas que buscamos hacer un catálogo de dones donde no se puede. Ahí viene esto, ¿no? La Biblia no es un manual. A veces escuchamos esto, la Biblia es un manual. La Biblia no es un manual. La Biblia es una suma de libros inspirados, pero no es un manual. ¿Sí? No existen preguntas-respuestas así como, a ver, ¿qué hago en esto? Porque sería muy fácil usar un manual. Un manual es como algo donde uno se pregunta algo y tiene una sola respuesta. Y los seres humanos somos mucho más complejos que eso, y aún Dios es mucho más complejo que eso. Es como reducir a Dios a un diccionario donde te dice un punto y una respuesta genérica para todo el mundo en todas las situaciones. Y hay algunas cosas que son genéricas, es cierto, claro que sí, pero la Biblia no es un manual donde nos hacemos siempre las mismas preguntas y siempre las mismas respuestas. Hay que descubrir tesoros, hay que explorarla, la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas cosas que no sabemos, y en esto yo quiero plantearlo desde ahí. Voy a hablar sobre dones, estamos hablando sobre dones, pero no lo sabemos todo. Yo me leí varios libros de dones y en los libros dice tal don y te da la definición, ¿viste? Y en la Biblia no te aparece una definición de ese don. Podemos extrapolar de situaciones, de textos bíblicos y demás, pero hay que acercarnos con humildad, entendiendo de que no sabemos todo. Hay muchas cosas que las sacamos de la experiencia, hay cosas que podemos fundamentar más que otras, pero no las sabemos todo. Y lo último que les digo, relacionado con lo que decía Gaby y Cristian, los dones no son nuestra identidad. No te reduzcas a ser un don, son parte de nuestra identidad, son parte de quienes somos, pero no es la totalidad. Porque yo lo vi varias veces esto, cuando empiezo a trabajar con los dones, con las personas, encuentran su don y dicen, yo soy esto, ¿no? Y se quedan reducidos en, soy maestro, soy profeta, soy, no sé, lo que fuese, y en realidad es una combinación de tu historia, sos una combinación de un montón de dones que tenés, pues no tenés uno solo, tenés varios, sos una combinación de un montón de cosas. Tu identidad es muy compleja para reducirla simplemente a un don. Bueno, fui lo suficientemente rápido que pude, vieron que hablo muy rápido, pero eso era como la parte básica. Espero que no tengan ninguna pregunta que eso. Si tienen alguna pregunta, después la mandan y vemos qué hacemos con eso. Ahora viene lo next. A ver, ahora viene aquellas cosas que por ahí no escucharon ustedes nunca. Y tiene que ver con esto. Dios no te dio ministerios, Dios te dio dones. ¿Okay? Ahora voy a dejar de compartir porque quiero mirarte bien, quiero mirar sus reacciones. Dios no te dio ministerios. ¿Vieron en Efesios ahí el texto que dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas? Normalmente entendemos que ese texto, y de hecho lo hemos aprendido un montón, fundamenta los 5 ministerios de la iglesia. ¿Lo han escuchado alguna vez? No digo que no lo digamos, no, puede ser. En esto quiero ser humilde en este sentido, le podemos catalogar de distintas maneras. Pero si voy al texto bíblico, en ningún momento aparece la palabra ministerios en plural. No dice ahí el texto, ni siquiera la palabra griega que utiliza ahí, si bien es diferente a la de Corintios, ni siquiera está diciendo que Dios dio el ministerio apostólico, el ministerio pastoral, el ministerio evangelista. No, dice que Dios dio dones a las personas. Dios puso personas. ¿Para qué? Para que cumplan la obra del ministerio. Y todas las veces que aparece la palabra ministerio en el Nuevo Testamento, aparece en singular, porque habla de un ministerio, que es el ministerio, como leímos en 2 Corintios, el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio nada más y nada menos que el mismo ministerio que tenía Cristo, ¿verdad? Es un ministerio el que tenemos. La única vez que aparece en plural es en ese texto que yo les decía que hay muchos ministerios, dice la Reina Valera, pero en realidad la palabra es servicio. Entonces, por eso la NTV lo traduce bien diciendo hay muchas maneras de servir. Entonces, nosotros hoy en nuestras iglesias tenemos un montón de ministerios. ¿Está mal? No, porque son formas de organizarnos, ¿ok? Somos un montón de personas, en algún momento nos organizamos de alguna manera y claro que tenemos que organizarnos. Dios también es un Dios de orden y nos organizamos de alguna manera para potenciar los dones que tenemos. El problema es cuando nosotros entendemos que el ministerio que Dios me dio
es el ministerio de adoración. Cuando yo pienso que el ministerio que Dios me dio es el ministerio de jóvenes. Dios me puso en el ministerio de jóvenes. Y eso es un error teológico y es un error que nos lleva a una práctica equivocada. Dios no te dio ningún ministerio de jóvenes. Perdóname que te lo diga, yo sé que estás acá y muchos son líderes de jóvenes. La iglesia te encomienda una responsabilidad y eso está bien, ¿ok? No estoy diciendo que eso está mal. La iglesia te encomienda una responsabilidad dentro de una estructura que tiene que funcionar de alguna manera, ¿ok? Genial, eso es entendible. Ahora, esa estructura, y después lo vamos a hablar en el taller de más tarde, esa estructura es una estructura creada por nosotros, ¿ok? Es una estructura humana. La estructura que nosotros tenemos, ministerio de adoración, ministerio de jóvenes, de niños, y cuántos ministerios tenemos, es una creación nuestra, una creación social. Entonces, Dios no te dio ministerios. Y esto es un problema, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de las personas no se preguntan cuáles son sus dones. Hay un libro de Christian Schwartz que está re bueno. El libro está bueno, no está re bueno, pero lo que está re bueno es la encuesta que hace, porque hace un trabajo global de encuesta a distintas partes de iglesias del mundo y con eso sube como unas estadísticas. Y en esa estadística, él dice que el 80% de las personas de hoy de la iglesia no conocen sus dones. No saben cuál. El 80%, ¿ok? 80% de las personas no saben cuáles son sus dones o al menos no están seguros de eso. Ahora, no lo dice el libro, esto, lo digo yo. No hice ninguna estadística, pero de charlar y de conocer. De ese 80% que no conocen los dones, seguramente, no sé, el 70% está en algún ministerio. Porque lo que preguntamos nosotros cuando formamos parte de una congregación no es qué dones tenés, sino qué te gustaría hacer en la iglesia. O qué te ves haciendo en la iglesia. ¿Querés participar de...? Y en general hay ciertos ministerios que son más atractivos que otros, ¿verdad? Sabemos que el ministerio de adoración es como... Ay, no sé, yo soy muy humilde, pero quisiera cantar, ¿no? Y bueno, vos querés las luces, el micrófono, todo, porque es lo que te lleva, ¿no? Nadie dice, a mí me gustaría limpiar ahí el edificio, la iglesia, no me gustaría poder limpiar. Nadie se postula para ese ministerio, digamos, de limpieza, se postulan para otro ministerio. ¿Y saben por qué? Porque tantas personas hoy no saben cuáles son sus dones o no están seguros, pero sí están funcionando en la estructura y sí están funcionando en los ministerios, porque la estructura que hoy tenemos puede funcionar, escuchen esto, es triste, pero la estructura que tenemos puede funcionar aún sin que vos sepas cuál es tu don. Puede funcionar. Si no podría funcionar, en algún momento hubiéramos hecho un parate y hubiéramos dicho, no, esperen muchachos, así no podemos seguir. ¿Cómo vamos a ir adelante si no sabes cuál es el don? Frenen todo. Pero nadie dijo frenen todo, porque puede funcionar, de hecho hoy en día funciona la estructura, sin que conozcamos los dones, porque sabemos qué hacer para la estructura, sabemos cómo armar un culto, sabemos cómo dirigir el ministerio de adoración, sabemos cómo llevar adelante un ministerio de jóvenes, las reuniones que tenemos que tener, lo que tenemos que organizar, quién va a predicar el sábado, quién le va a dar la ofrenda, ahora no, pero quién va a cocinar los panchos el sábado en el buffet, digo, ese tipo de cosas que organizamos, porque es meramente organizativo, pero no necesitamos saber los dones en la estructura actual. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nuestras iglesias tienen la misma estructura, y no de nuestras iglesias, Bautistas, Pentecostales, Asamblea de Dios, Nazarena, en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, alrededor del mundo, toda la iglesia hoy, en su gran mayoría, está usando más o menos, quitarle, sacarle algo, la misma estructura. Digamos, en la pentecostal, más por ahí fogoso, qué sé yo, algunas iglesias más tradicionales, más reservadas, pero eso es de forma. Después lo vamos a hablar eso en el taller de ser iglesia. Lo que cambia es la forma, pero la estructura es exactamente igual en todos lados. Todos tienen el mismo tipo de formato de culto, unas canciones rápidas, unos anuncios, unas canciones lentas, la predicación, el llamado al altar, sacarle, ponerle algo, pero más o menos es lo mismo. Entonces, lo único que preguntamos es cómo seguir haciendo funcionar esa estructura que tenemos, el ministerio joven, el ministerio de niños, el ministerio de adultos mayores, el ministerio multimedia, el ministerio de evangelismo, el ministerio de acción social. Otra vez, ponerle, sacarle algo, ¿sí? Porque hay iglesias que tienen más, otras que tienen menos, pero todos tenemos más o menos la misma. Ahora, lo que hacemos nosotros como iglesia es copiar áreas ministeriales, lo que llamamos ministerios. Y esto es lo que yo te digo, no te dio ministerios Dios, te dio dones. Entonces,
¿qué sería lo next para la iglesia? ¿Qué sería decir, ok, vamos a pensar en algo diferente? Lo next sería empezar primero por la base de saber cuáles son nuestros dones, cuáles son los dones de tu comunidad de fe, qué es lo que Dios puso ahí, esa combinación de dones que Dios puso en ese lugar donde estás. Porque seguramente por algo hay ciertos dones en esa comunidad, más dones pastorales, o más dones evangelistas, o más dones de maestro. Andás a ver los dones que tiene tu comunidad, y a partir de los dones que vos tengas y que la comunidad de fe tenga, armar los ministerios. Porque hoy mucho lo que sucede es que personas se quedan fuera de los ministerios porque su don no tiene un ministerio donde funcionar. ¿Me explico? Vos decís, yo tengo, no sé, tal don, no sé, nos pasó una vez una señora que tenía un don de misericordia muy fuerte y tenía un llamado específico, como decía Gaby, a las personas mayores y los ayudaba con trámites y demás, y a través de eso les iba compartiendo a Cristo. Pero claro, lo hacía en su área personal, nunca pudo insertarse en la vida de iglesia, porque en la iglesia no tenía un ministerio como ese. Y ella, llorando, nos decía, yo pensé que no estaba haciendo nada. Yo pensé que no estaba haciendo nada porque no puedo pertenecer a ningún ministerio de la iglesia, no me hallo en ninguno. ¿Saben por qué? Porque ese don específico no estaba organizado dentro de esa comunidad porque nunca se les ocurrió pensar organizar el don de misericordia. ¿Alguien tiene el ministerio de misericordia? No se puede ser. Algunas iglesias organizan dones de misericordia que tienen que ver con la salida a la calle, el atender a las personas sin techo, etc. Pero en general no hay muchos ministerios de misericordia. Ministerio de adoración tenemos todo. Ministerio de misericordia no sé. Ahora, decime una cosita, y perdón lo que voy a decir, les pido perdón. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos dones de adoración? No digo que no los tengamos, no lo digo. Yo creo que hay dones específicos de arte y demás, no digo. Pero digo la Biblia, vamos a la Biblia. ¿Dónde dice que tenemos dones de adoración? O que nos dio un ministerio de adoración, no. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que tenemos dones de misericordia? Sí lo dice. La Biblia sí dice que hay dones de misericordia. Pero ese don no lo organizamos. Y organizamos un don que la Biblia no menciona. ¿Me explico lo que quiero decir? No digo que no lo hagamos, porque yo estoy otra vez convencido que hay dones artísticos y que está bien que se organicen en ministerios de adoración o en lo que fuese. Pero lo que entiendo que estamos haciendo no es organizar dones, es repetir estructuras, y esas estructuras muchas veces dejan afuera una cantidad de dones impresionantes. Número uno, dejan dones sin estructura, ¿no? Dejan dones sin funcionar, sin poder servir al cuerpo, sin edificar al cuerpo. Y lo que dice Efesios es que cada uno, no, ese es 1 de Pedro, cada uno con el don que ha recibido, ministra al otro según la multiforme gracia de Dios. ¿Se acuerdan de ese? No dice algunos con los dones que han recibido, si tienen un ministerio que encaje, úselo. No, dice cada uno con el don que ha recibido, ministrelo a otros con el don, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Entonces, a ver ahí, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la estructura que permite que esa palabra de Dios se viva? Repito, ¿dónde está la estructura que nos ayuda a que ese texto bíblico se cumpla? Porque estructuras tenemos que tener, pero la estructura que hoy tenemos, en lugar de favorecer a que ese texto se cumpla, favorece a que se cumpla de que algunos sirvan y otros no sirvan. Algunos sean espectadores y otros protagonistas. Decimos, este no es un tiempo de espectadores, todos somos protagonistas, todos, sí, pero la estructura te pone una silla mirando para un escenario y un escenario con luces, micrófonos, donde algunos son protagonistas y otros son espectadores. No hay otra. Por más que digamos que no es así, la estructura favorece que algunos sean protagonistas y que otros no. Entonces, digo, el deseo es correcto, la idea es correcta, pero la estructura que tenemos, en lugar de generar que todos seamos protagonistas, nos genera lo contrario a lo que realmente deseamos. ¿Se entiende? Es un problema de estructura. Pero bueno, eso lo voy a hablar después en el taller de Ser Iglesia. Tengo 10 minutos y los quiero usar sabiamente. No vuelvo a la presentación porque les quiero ver la cara. Me gustan sus caras. Un punto más. Conocé lo que Dios espera de vos y respondele a Él. Conocé lo que Dios espera de vos y respondele a Él. Muy ligado a lo que estaban diciendo los chicos antes, ¿no? Mi mamá, cuando yo era chico, se fue a comprar y me dejó encargado una tarea, que fue bajar el pollo del freezer. Dice, mira, Guille, te pido una cosa, yo me voy a comprar cosas. No teníamos microondas en ese momento, no sé si existía, miren lo viejo de soy.
o al menos sí existía, pero nosotros no teníamos, y me dice, baja el pollo al freezer, así cuando vengo, con las verduras y todo, lo cocino. Yo era chico, me puse a jugar, me puse a hacer otras cosas. Cuando vino ella, no había bajado el pollo al freezer. Y me dijo esa frase típica de madre, ¿no? Yo creo que todos la hemos escuchado. Te pedí que hicieras una sola cosa y no la hiciste. ¿Nunca le dijeron eso? Eso, todas las mamás nos han dicho, una cosa te pedí que hiciera y no la hiciste. Bueno, ¿se acuerdan que hace un ratito Gaby estaba diciendo, Jesús se iba a ir, tuvo su último momento, las últimas palabras para decir y dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Lo dice Mateo, lo dice, es el texto que Gaby citó está en Mateo, ¿verdad? Pero la gran comisión está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas, está en Juan, está en Hechos, está en todos los evangelios. Vayan, 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 lo repite de una y otra vez, ¿no? Ahora, imagínense Jesús diciendo, vayan y hagan discípulos. Jesús volviendo, aquí no saben qué nos va a preguntar. Aquí no saben lo que nos va a preguntar. ¿Bajaste el pollo del freezer, papá, o no lo bajaste? No, mirá cómo me sale el acorde. Es la onceava con séptima y no sabés lo que fue este culto, fue tremendo. Oh, me encanta, hijito, me encanta. Me encanta cómo te sale. Hermoso, hijo, pero escuchame, después hablamos de eso. ¿Hiciste discípulos? Bueno, no, pero mirá, no sabés cómo un ministerio de jóvenes, 200 jóvenes teníamos en nuestras reuniones, se llenaban. No, escuchame. ¿Hiciste discípulos? ¿Cuántos discípulos hiciste? No, bueno, pero la iglesia, el sistema. No, te estoy preguntando a vos porque fue una encomienda personal esto que te hice. Andá y hacé discípulos. ¿Hiciste discípulos o no? Entonces, es tremendo porque el éxito hoy, y esto otra vez pido perdón por lo que voy a decir, pero el éxito de la iglesia hoy está medido en función de si nuestro ministerio tiene éxito. Y es un falso éxito, porque el ministerio tiene objetivos, y está bien que tenga objetivos. Estás en un área, te encomiendan en un área, ¿no? Te dicen, ok, vos sos líder de los buzones de la ciudad. Todos los buzones de la ciudad son tuyos, ¿ok? Tenés que encargarte de los buzones. Y vos estás re feliz porque sos el líder de los buzones, ¿no? Como, genial, soy el líder de los buzones. Y tenés objetivos, tenés proyectos. Y voy a hacer esto, y objetivos, y hacer reuniones para hablar sobre los buzones, y cómo cuidar los buzones de la ciudad. Y por ahí llegaste a fin de año, hiciste una revisión de tus objetivos y se cumplieron. Los objetivos de tu ministerio se cumplieron, lo cual a vos te da una falsa sensación de éxito. Ahora, ¿era importante cuidar los buzones de la ciudad? ¿Entendés lo que te quiero decir? Por ahí estás siendo exitoso en algo que realmente no importa, porque no es algo que Dios te haya pedido que hagas. Por ahí estás siendo exitoso en algo que no importa. Pablo dice, a ver, 1 Corintios 3:10. Mire cada uno cómo edifica. ¿Se acuerdan de ese texto? Es tremendo ese. Ese como entramos todos por fuego y siempre en algún momento hicimos algún chiste a ver, entramos por fuego, ¿no? Como, bueno, por fuego, este va a entrar por fuego, como decía, este está en medio ahí. 1 Corintios 3:10 dice, miren, uno planta, otro siembra, pero cada uno, ojo, cómo edifica. Porque algunos edifican con cosas preciosas, ¿no? Oro, piedras preciosas, pero otros edifican con heno, hojarasca, hojas, ¿verdad? Y aquel día su obra va a ser probada por fuego, y alguna va a permanecer y otras cosas no van a permanecer. Las cosas que van a permanecer aquel día son las cosas eternas, son las cosas que Dios preparó para la eternidad, son las cosas que Él pensó, las cosas que Él dijo. Tenemos que organizarnos y tenemos que hacer cosas que no son eternas. Y sí, de alguna manera tenemos que organizarnos, que no estoy diciendo tiremos todo. Pero ¿dónde está nuestro enfoque? ¿O dónde está nuestra sensación de éxito? ¿En tener éxito en cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos? Porque Dios nos dijo claramente, después lo voy a hablar en el taller de Ser Iglesia sobre de qué se trata esto, pero ya Gaby estuvo hablando un poquito y Cristian, ¿no? Esto de ser discípulos y hacer discípulos, crecer, madurar, usar nuestros dones para llegar a la estatura, para edificar a la iglesia. No estás usando tus dones para edificar a la iglesia, no estás haciendo lo que Dios te dijo que hagas. Si no estás edificando a la iglesia, no estás cumpliendo lo que Jesús te dijo que hagas. Y si no estás haciendo discípulos tampoco. Por más que tengas un ministerio, ¿en qué pasaje está? Pregunta. 1 Corintios 3:10. Si vos no estás haciendo lo que Dios te pidió que hagas, estás construyendo con heno, hojarasca, y ese día se va a quemar tu obra. Entonces por ahí estás súper orgulloso de los éxitos ministeriales que alcanzaste y Dios nunca te dio un ministerio, Dios te dio dones. Y por ahí estás haciendo cosas, estás en el ministerio de adoración, estás tocando la guitarra y no sabes cuáles son los dones que te dio. Y estás re contento. Yo he visto un montón de veces, yo mismo lo he hecho. Acá,
sirviendo a Dios, ¿no? Sacándose la selfie tocando el teclado. ¿Y estoy sirviendo a Dios? Digo, servir a Dios es darle a Dios lo que Él nos pidió que hagamos. ¿Entiendes lo que les quiero decir? O sea, yo no puedo servir a Dios en lo que a mí se me ocurre servirle, que es lo que a mí me hace sentir cómodo. Pero tengo que servir a Dios en lo que Él me pidió que haga. Porque si no, no estoy sirviendo a Dios, me estoy sirviendo a mí mismo. Estoy sirviendo mi deseo de servir. Estoy sirviendo mi deseo de hacer algo, mi deseo de ser parte. ¿Okay? Entonces, ojo con eso, porque por ahí vos estás creyendo que estás sirviendo, estás construyendo la eternidad, y en realidad estás sirviendo una estructura que no es bíblica, tampoco es antibíblica, no estoy diciendo que es antibíblica, pero no es un mandato bíblico. Y hay mandatos bíblicos que estamos descuidando por cosas que no son mandatos bíblicos. No sé si me explico. Bueno, me quedan 4 minutos, aceleré así como quinta a fondo, pero en estos 4 minutos que me quedan quiero decir esto. Vos tenés dones, y tu responsabilidad, lo que te va a preguntar Dios es si edificaste a la iglesia con los dones, ¿ok? Conocé tus dones, conocé cómo funcionan, los dones son nuestros superpoderes. Si no conocés cómo funcionan los superpoderes, siempre vas a ser lío. Miren todas las películas de superhéroes, a mí me encantan. Siempre que empiezan a usarlos, siempre rompen alguna pared, siempre pasa algo, ¿no? Porque están aprendiendo a usarlos, y vas a aprender a usarlos y vas a hacer lío, está bien que hagas lío. Hay formas, después podemos seguir un poquito con esto, ¿no? Pero la iglesia es el lugar donde hacer lío, en un grupo contenido, más chiquito, que sean personas que te amen y que te corrijan, que te digan, che, pero mirá, me parece que le pifiaste, no uses el don así, guarda con esto, porque todos los dones también tienen, digamos, sus peligros, ¿no? Digo, por mencionar uno, los dones pastorales, en general las personas que son pastores o pastoras, se preocupan mucho por la gente y muchas veces terminan sobrecargándose sobre ellos y no le dejan a Dios las cargas. Por mencionar una cosa, ¿no? Ese es uno de los peligros del don pastoral. Ahora, si vos no sabés que tenés el don pastoral, y si no sabés cuáles son los peligros y cuáles son las ventajas de los dones pastorales, no vas a saber cómo cuidarte a vos, cómo cuidar a otros, etcétera, etcétera. Tomo los últimos 3 minutos para decir que con nuestra congregación nosotros este año hicimos a modo de prueba un entrenamiento sobre dones que se llama Anónimos, y salió bastante bien, algunos de los que están acá estuvieron, y vamos a estarlo volviendo a lanzar, porque le decía a Gaby que yo me siento en responsabilidad de que si les estoy diciendo a ustedes que es necesario aprender sobre dones y cuáles son tus dones, no te quiero dejar librado al azar de buena suerte, descubrirlo, ¿no? Te quiero ayudar con las herramientas necesarias para poder descubrirlos, y sobre todo, insertarte en tu comunidad de fe, en tu iglesia, y poder nutrir a tu iglesia, poder edificar a tu iglesia, porque todo el cuerpo lo necesita, te necesita, o sea, nos necesitamos unos a otros. La iglesia necesita tus dones, no sé si tu ministerio, pero que necesita tus dones estoy absolutamente seguro porque lo dice la Biblia. Entonces, después le preguntan a Gaby o me buscan a mí por ahí, por las redes o por mensaje al cielo, o mensaje de humo, lo que fuese, y nos vamos a encontrar para seguir un poquito con eso. Bueno, hasta acá, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si tenemos tiempo para preguntas. ¿Viste, Cele, que estoy bien con el bombón, ¿no? Un bombón, así te digo. Es una te metí maravilla. Igual así como quinta a fondo. Ni se notó, tranquilo, Guille. En un esfuerzo de producción hemos acá rescatado 10 minutos de acá, de allá, así que vamos a hacer preguntas. Tomás, porque te portaste muy bien. Sabiendo que el don del Espíritu es uno solo, pero se manifiesta de distintas formas, ¿es correcto creer que debemos buscar recibir de todas las manifestaciones? Bueno, están lo que son las manifestaciones del Espíritu y los dones del Espíritu, ¿sí? Que no necesariamente son lo mismo. Yo digo, vamos por todo. O sea, Dios es un Dios que es hermoso, y yo todo lo que sea de Dios, yo lo quiero. A veces va a causar un poquito de lío y demás, y en esto lo que yo diría es cuidado del corazón, porque hay muchos fans de Dios, pero pocos discípulos. Yo quiero las manifestaciones, yo quiero oro en las manos. Dale, papá, crecé, madurá, a ver tu carácter, a ver cuánto estás haciendo discípulos, ¿viste? Yo quiero... Dale, ¿viste? Madurá, papá, porque las manifestaciones las recibimos y son hermosas, pero yo creo que el que más la busca es el que la necesita, porque no es un verdadero discípulo. Perdón lo que digo, ¿no? Es un fan de Jesús. Yo quiero eso, a ver, yo quiero comprar el poder. ¿Cómo hacen para liberar demonios? Yo quiero ese poder, a ver, ¿dónde lo compro?
¿viste? Y ahí como, cuidado, ¿no? Busquemos a Jesús y todo lo que venga de él y lo recibamos con amor, pero no lo busquemos por las manifestaciones, busquémoslo por su persona. ¿Hay una diferencia entre dones y talentos? ¿Cómo saber cuál es tu don? Esa es una repregunta, Bueno, yo les voy a decir mi punto de vista, que no es solo un punto de vista vacío, sino que está sustentado. No tengo acá el momento para decirlo, pero básicamente es que no existe división entre dones y talentos. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia no menciona los talentos. El único momento que menciona los talentos es la parábola de los talentos, y es literal, está hablando de las monedas, ¿verdad? Yo creo que Dios le ha dado cosas a las personas, dones a las personas. Hay otros dones que son del Espíritu, pero no hay sustento bíblico para hablar de diferencia entre dones y talentos. Es como más un esfuerzo que hemos hecho nosotros desde este lado del agua, desde el modernismo, para tratar de encasillar, porque siempre buscamos eso. Y quiero hacer una salvedad en esto, ¿no? El entendimiento que tenemos sobre los dones y sobre todo Dios es muy limitado. Entonces, siempre con mi esposa hacemos esta imagen, ¿no? Los dones como si fueran los colores. Rojo, blanco, negro, amarillo, ¿no? Pero después abrís la paleta de Photoshop, ¿vieron? Esa paleta donde tenés un montón de colores, y vos decís, bueno, ¿y qué don es este? Y es de maestro, y es un poquito de esto. O sea, yo no lo veo a Dios diciendo, a ver, don este, don el otro. O sea, es mucho más complejo y más amplio de parte de Dios. Pero nosotros lo recibimos en una mente tan limitada que nos sirve esa taxonomía de decir, hay tantos dones, esto es así, esto, ¿no? Y nos ha servido en algún punto separarlo de los talentos, pero en algún punto yo creo que no nos ha servido mucho porque hemos dividido ciertos talentos que en realidad son gracias dadas por Dios, porque los talentos se explica como lo que, no sé quién te lo da, la naturaleza, porque ¿quién te da los talentos? Es algo que vino cuando naciste, pero después Dios te da los dones. ¿Y quién te dio la vida? ¿Y quién te dio cómo soy? Todo viene de Dios. O sea, no hay una cuestión de que hay cosas que vienen de Dios y cosas que vienen de la Pachamama. O sea, todo lo que tenemos es dado por Dios. Todo. Y a todos, los que lo conocemos y los que no lo conocen. Porque Dios no dijo, este no me conoce. Todos nosotros hemos pasado por el proceso de decidir seguir a Cristo. Y antes teníamos ciertas virtudes que las seguimos teniendo después de conocer a Cristo, solo que están redimidas. Una cosa es un don redimido y otra cosa es un don que no fue lleno del Espíritu Santo, que no fue redimido por Cristo. Pero bueno, es como que merece esto una explicación súper larga. Ahí notamos que te están apoyando en el barrio porque tocan bocina y es como que sí, perdón. Vivo sobre avenida acá y es como súper fuerte. No, apoyan, no decimos nosotros amén y ahí están tocando la bocina. ¿Podrías decirnos cuál es, chicos, recuerden hacer todo en un solo mensaje, cuál es la diferencia entre dones y llamados? Esa es una buena pregunta. Bueno, para llamados, llámenlo a Gabriel. Gabriel Busto. No, creo que el llamado tiene que ver con un área de desempeño y el don es la herramienta para trabajar en ese área, ¿no? Vos tenés un llamado, por ejemplo, a la política y Dios te da ciertos dones para trabajar en la política que no podrías cumplir ese llamado sin esas herramientas que Dios te da, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no podría trabajar en política, no tengo los dones necesarios para trabajar en política. Yo tengo un llamado, por ejemplo, a enseñar y yo hago discípulos en las escuelas, y con maestras, con maestros, con cosas. Mi llamado es ahí, o parte de mi llamado es ahí, y tengo don de maestro. Entonces mi don de maestro ayuda, es una herramienta para el llamado que tengo. Por eso es tan importante descubrir cuáles son las herramientas, cuáles son los superpoderes, los dones que Dios me dio. Porque pienso en el llamado, pero no pienso en cuáles son las herramientas. Muchas veces cuando no sabemos qué llamado tenemos que ir a los dones. Y ahí empezamos a vislumbrar un poquito el llamado, porque, tengo estos superpoderes. Si tengo el poder de invisibilidad, mi llamado va a tener que ver con algo de eso. Digo, no es que Dios ha dado el don de invisibilidad. Estoy usando una metáfora, por las dudas. Ay, ya me había entusiasmado porque creí que por fin me había identificado. Última pregunta, chicos, porque no tenemos más tiempo, pero pueden contactarlo a Guille por las redes sociales y él súper dispuesto va a responder. Última pregunta, Guille. ¿Hay algunos dones que ya no están en vigencia? Bueno, no hay ningún fundamento bíblico para decir eso es importante, ¿no? De hecho, y esto es interesante, porque no solo no hay fundamento bíblico para decir que no están en vigencia,
y sí hay fundamento bíblico para decir que siguen en vigencia, que es que los dones son irrevocables. Muy bien. Yo imaginé que respondieron, ¿no? Irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Son irrevocables los dones de Dios. Son irrevocables. Lo que pasa es que como no entran muchas veces dentro de la estructura, y en esto quiero hablar a favor de aquellos que dicen que no funcionan más algunos dones, ¿ok? Me pongo en abogado de aquellos que, pues yo entiendo, muchas veces ha habido muchos malos usos de los dones y ha llevado este mal uso de los dones a un decir, eso no puede ser de Dios. Y es cierto, eso no puede ser de Dios. El don sí, pero lo que han hecho con ese don no es de Dios. Entonces, eso lleva a decir, ok, ese no, no puede ser el apóstol eso que está haciendo ahí. Entonces no hay más apóstoles. No. Que ese no es un apóstol, estamos de acuerdo. Que no está funcionando bien como apóstol, estamos de acuerdo. Pero de ahí a decir que no existe el don de apóstol es ir en contra de la Biblia, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, esta persona está haciendo las cosas mal. Quizá, ojo, quizá tiene el don, pero aún teniendo el don, se ha mezclado por su mal carácter o su mala preparación, o andá a saber lo que fuese, y ha usado mal ese superpoder y se transforma en un supervillano, porque los supervillanos también tienen poder. Entonces digo, ojo con esto, ¿no? Porque usando los dones mal, le damos una mala publicidad a los dones. Los profetas es uno de estos, ¿no? Y con el micrófono frente a la multitud, vos, el Señor te dice, deja la pornografía, ¡pum!, lo quemaste ahí, o sea, y por ahí sí era un profeta, por ahí sí tenía problemas de pornografía, pero papá, no hagas eso, ¿entendés? Y para eso es importante que vos sepas cómo funciona en tu don, qué cosas no hacer, por favor, no las hagas, cómo usar ese don, pero si nadie te enseñó a usar el don, seguramente lo uses mal, y eso le da letra a las personas para que digan, ven, eso no es de Dios, entonces los profetas no existen. No, sí existen, es el don de Dios. Lo que pasa es que algunos han hecho tanto lío por no estar preparados. Bien. Muchas gracias, don Guille Otero. A ver cómo la CNL te da amor. Dale amor a Guille.